Bienvenido, bienvenida un día más a Historias Históricas. Hoy vamos a hablar sobre Oppenheimer y en concreto vamos a cambiar esa historia que te cuentan en 3 horas en esta famosa película que ha sido estrenada hace relativamente poco y vamos a contarte toda la vida con algún que otro detalle en apenas 10 minutos. Así que si este vídeo te interesa, apóyame con un like, esconde muchísimos secretos y muchos datos que no han sido mencionados. Así que, dentro vídeo. Nacido el 22 de abril de 1904 en New York, Robert Oppenheimer estudió filosofía, literatura e idiomas. Se dice que tenía tanta facilidad para los idiomas que llegó a aprender italiano en un mes. Este hombre polifacético y con múltiples intereses también amaba a los clásicos. Leía diálogos de Platón en griego y era un entusiasta del antiguo poema hindú Bhagavad Gita, diminutivo por el cual era conocido entre sus allegados. Empezó a mostrar interés por la física experimental en la Universidad de Harvard, concretamente mientras cursaba la asignatura de termodinámica que impartía el profesor Percy Bridgman. Pero en Estados Unidos muy pocos centros dedicaban parte de sus programas de estudios a ese tema, por lo que Oppenheimer decidió seguir sus estudios en Europa. Así, fue aceptado como estudiante de posgrado en el famoso laboratorio Cavendish, nombre del departamento de física de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que en aquel entonces estaba dirigido por el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford. El joven, Opie, como era conocido para los amigos, como hemos dicho, no era muy hábil trabajando en el laboratorio, por lo que prefirió decantarse por la física teórica y se graduó con la máxima nota en 1925. En 1926 se matriculó en la Universidad de Göttingen, en Alemania, para estudiar bajo la supervisión del físico y matemático alemán Max Born. Göttingen era por entonces uno de los principales centros de física teórica de toda Europa. Allí Oppenheimer conocería al futuro premio Nobel de Física Paul Dirac, pero Opie seguía siendo muy lento a la hora de terminar cualquier trabajo en el laboratorio, lo que le valió las críticas de Born, que una vez llegó a decirle: «Tú te puedes ir de aquí, pero yo no. Me has dejado muchísimo trabajo por hacer». Posteriormente, Oppenheimer estudió en varias universidades más, en Leiden junto a Paul Ehrenfest, en Utrecht donde colaboró con Hendrik Kramers y en Zúrich donde trabajó con el profesor Wolfgang Pauli. Los propios amigos de Opie lo definían como un hombre de carácter difícil. En la década de 1920 el científico parecía vivir al margen del mundo. No leía los periódicos ni escuchaba la radio. Se enteró del crack de Wall Street mientras paseaba con el físico y posterior premio Nobel Ernest Lawrence, pero se enteró 6 meses después de que esto ocurriera. Afirmó que la primera vez que votó fue durante las elecciones presidenciales del año 1936, a pesar de que años antes ya había empezado a interesarse por la política internacional. En 1934, Oppenheimer destinó parte de su salario a apoyar a los físicos que huían de Alemania e incluso luchó para conseguirle a Bob Server, futuro miembro del Proyecto Manhattan, un puesto en la Universidad de Berkeley, aunque el director del Departamento de Física de la Universidad, Raymond Birch, se lo denegó. Afirmaba que con un judío en el departamento ya era suficiente. En 1936, Oppenheimer comenzó una relación sentimental con Jean Tacloc, la hija de un profesor de literatura de Berkeley, y a partir de entonces, y como muchos intelectuales de la época, empezó a sentirse atraído por las ideas comunistas y de izquierdas. Parte de la herencia que había recibido de su padre la destinó a este tipo de causas, entre ellas a apoyar al bando republicano durante la Guerra Civil Española y a financiar actividades antifascistas. Aunque Oppenheimer nunca se afilió oficialmente al Partido Comunista de Estados Unidos, algunos historiadores como Greg Herken afirman haber hallado evidencias de que el físico sí tuvo relación con el comunismo durante las décadas de 1930 y 1940. Contra todo pronóstico, Oppenheimer fue incluido entre los científicos que compusieron el elenco del Proyecto Manhattan, a pesar de que el FBI había empezado a investigarle en el año 1941 para comprobar si militaba en el Partido Comunista de Estados Unidos. Lo que sí pudieron confirmar es que formaba parte del Comité Ejecutivo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, considerada, según la agencia de investigación, una organización que servía de tapadera para realizar actividades comunistas. Así, Oppenheimer fue incluido en el índice de detención preventiva, una lista en la que figuraban todas aquellas personas que, en caso de emergencia nacional, debían ser arrestadas.
Por todo ello, causó cierto estupor que Leslie R. Groves, alto mando del proyecto Manhattan y supervisor de la construcción del Pentágono, pusiera al frente del proyecto a Robert Oppenheimer. Pero es que el general lo consideraba la persona más idónea para llevarlo a cabo a pesar de los informes del FBI. Oppenheimer se dedicó en cuerpo y alma al éxito del proyecto Manhattan, pero tras el estallido de las dos bombas atómicas en suelo japonés, en Hiroshima y en Nagasaki, el orgullo que había sentido Oppenheimer tras las pruebas del Nuevo México se convirtió en un terrible sentimiento de culpa. En una visita al presidente Harry S. Truman, Oppenheimer, y frente a un sorprendido presidente, dijo que sentía tener las manos manchadas de sangre. Cuando el científico salió, Truman, con el semblante demudado y visiblemente molesto, dijo que no quería volver a ver a ese tío nunca más. Este malnacido, dijo. En 1953, Oppenheimer fue acusado de haber mantenido vínculos con el comunismo y de haber protegido a sospechosos de serlo durante su estancia en Alamogordo. Aunque las acusaciones no pudieron probarse, le retiraron todas las acreditaciones de seguridad, interrogado de manera despiadada e incluso humillado con detalles de su vida privada. Oppenheimer también fue acusado de estar en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno, según cuenta con todo detalle el historiador Greg Herken en su obra Brotherhood of the Bomb. El gobierno estadounidense obligó a un general a declarar en falso y se llevaron a cabo de manera ilícita grabaciones telefónicas para implicar a Oppenheimer. La Federación de Científicos Estadounidenses salió de inmediato en defensa de Robert Oppenheimer, convirtiéndolo en el símbolo de lo que pueda llegar a ocurrir cuando un científico, tras hacer un descubrimiento polémico, se sume en un mar de dudas morales y por ello se convierte en víctima de una caza de brujas. En 1963, el presidente Lyndon B. Johnson le hizo entrega del premio Enrico Fermi de la Comisión de Energía Atómica, y en 1966 Robert Oppenheimer moriría como consecuencia de un cáncer de garganta. En 2014, el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó la transcripción completa y desclasificada de los juicios contra Oppenheimer, y a pesar de que muchos de los detalles ya eran conocidos, el material publicado confirmó que en realidad fue leal a su país y reforzó su imagen de científico brillante perseguido por la burocracia, a los celos profesionales y víctima de un juicio injusto. Sin lugar a dudas, una historia la cual trata de ser enseñada o mostrada en cierta parte en una película. Este pasado 2014 se enseñó que realmente Oppenheimer era una persona leal, fiel a sus creencias y partidario y sobre todo comprometido con su país. Pero, ¿vosotros pensáis que si en el año 2014 se mostrase todo lo contrario, de que efectivamente apoyó al Partido Comunista y hizo algún que otro tropiezo contra los estadounidenses, pensáis que le hubieran hecho una película de todos modos? ¿Vosotros qué creéis? Dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya parecido interesante su historia y este breve artículo. Mandaros un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.